Vean esta criatura. Hace 110 millones de años dejó de existir. Sin embargo, parece dormida en su cárcel de ámbar. Ha surgido en lo más profundo de la cueva del Soplao, en Cantabria. Es un auténtico vampiro de la prehistoria. En su sistema digestivo aún está la sangre de los míticos colosos, los dinosaurios. La gran pregunta es, ¿quizá pueda hacerse realidad eso que tanto nos han contado las películas como pura fantasía? Los científicos, los laboratorios, el insecto, el ámbar, ¿se acuerdan, verdad, de Parque Jurásico? Esta noche contamos el secreto de este viejo y primitivo vampiro. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Es solo uno de los temas, pero hay mucho más. Y además uno que nos reclama con urgencia, porque al parecer ocurre todos los días y todas las noches. Estelas de aviones, ¿verdad? ¿Les están viendo? Bueno, para algunos se esconde un secreto de manipulación mental, de control del clima, de incluso intento de modificar enfermedades o de provocar epidemias. ¿Es cierto o solo la última gran conspiración? Solo les digo que últimamente hemos tocado un par de veces el asunto a modo de noticias. Estamos recibiendo increíbles cantidades de relatos, informaciones, documentos, fotografías. Los expertos en esto lo llaman chemtrails, estelas químicas. No hay más que darse un garbeo por la red de redes. Se encontrarán cientos de miles de webs, de páginas con información sobre esto. ¿Hay algo más que un mito, más que una leyenda? ¿Están fumigándonos de alguna forma? Yo no lo creo, pero quiero escuchar a los que dicen que es una auténtica verdad. De momento, planeamos por algunos lugares del mundo y perseguimos esas estelas químicas. El enigma de los chemtrails. Todos lo hemos visto alguna vez. Miramos hacia el cielo y a veces comprobamos cómo se encuentra surcado de líneas blancas. Nubes rectilíneas que se extienden en diseños caprichosos hasta donde alcanza la vista. Lo más lógico es pensar que se trata de estelas dejadas por los aviones. Pero, ¿y si fueran algo más? Si buscamos en internet el término chemtrails, nos sorprenderá descubrir el gran número de páginas que existen mantenidas por quienes defienden que algunas estelas de condensación dejadas por aviones en realidad no son tales, sino que se trata de fumigaciones premeditadas de diversos productos químicos. Para los partidarios de esta teoría de conspiración, la verdadera naturaleza de las chemtrails sería conocida por las más altas instancias, y su objetivo sería causar algún tipo de daño a la población. La alarma saltó en Estados Unidos hacia el año 1997. La gente comenzó a observar en el cielo extrañas nubes en forma de X, creando rejillas de kilómetros de extensión, o con formas más caprichosas, como círculos o espirales. No tardaron en comprobar que estas formaciones aparecían al paso de aviones que las dejaban tras de sí. Según los defensores de esta teoría, las estelas de condensación normales provocadas por los aviones a reacción se producen en unas condiciones de temperatura y humedad relativa del aire muy determinadas, a unos 10.000 metros de altitud, y permanecen visibles durante unos pocos minutos. Las presuntas estelas químicas no cumplirían ninguna de estas características, dándose en condiciones y altitudes en las que no deberían existir estelas de condensación. Se han apuntado diversas hipótesis respecto al posible propósito de estas fumigaciones. Control del clima, para mitigar los efectos del cambio climático o para provocarlos. Usos militares, como la dispersión de nubes para mejorar la visión de los satélites espía. Experimentos con armamento biológico. De esto último, aunque pueda parecer extraño, existen precedentes. Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, documentos desclasificados hablan de fumigaciones en el pasado, tanto sobre civiles como sobre militares, para diversos experimentos de guerra química y bacteriológica. En especial se trataba de estudiar los patrones de dispersión de estos agentes tan volátiles. Por ejemplo, inoculando premeditadamente una enfermedad relativamente inocua entre la población y luego haciendo estudios epidemiológicos sobre la forma en que se había extendido.
Es posible que todo esto no sea más que una explicación fantasiosa a un fenómeno completamente normal. Aunque hay muchos, demasiados, que piensan que tras estas inocentes estelas se esconde un terrible secreto. ¿Es posible que puedan estar en lo cierto? Yo les vuelvo a ser muy sincero, no acabo de entender algunas cosas, me sorprende el enorme eco de este tema y estoy seguro que esa revolución en Internet que testamos al día siguiente que se emita Cuarto Milenio va a ser igual de explosiva. Cuando hemos hablado de chemtrails, un montón de gente a favor, en contra, confirmaciones. ¿Por qué? ¿Qué tendrá este tema? ¿Será la última gran conspiración? ¿Ha calado por algo en especial en gran parte del público, sobre todo joven? Porque hay un montón de grupos que se dedican a vigilar el cielo y a grabar. ¿Hay algo más que simples estelas? ¿Nos enteraremos dentro de 50 años con dosieres secretos de lo que está pasando ahora mismo? Son muchas cuestiones y tenemos una mesa de invitados que estoy seguro que nos van a hacer aprender. Espero que se hagan las mismas preguntas que yo. Tenemos a un querido amigo, a todo un profesional en la materia de la observación del cielo y el clima, el meteorólogo y hombre del tiempo en Telemadrid, Jacob Petrus. Bienvenido, amigo. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí otra vez, por instruirnos de forma científica, porque sé que tú también tienes muchas dudas y hay que plantearlas. Miguel Segui, periodista y biólogo y toda una referencia ya en la información, vamos a llamarla heterodoxa, pero también científica. Miguel, buenas noches, amigo. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Tenemos además una sorpresa porque nos acompaña Antonio Leonardo, y Antonio Leonardo es un vigilante del cielo, Skywatcher, una persona que bueno, pues está alerta de estos movimientos y nos trae también mucho material y cada uno que piense lo que quiera. Aquí está Antonio, buenas noches. Buenas noches. Y como no, Santiago Camacho, ya lo saben, quien planteó el asunto, porque Santi, lo que es innegable es que cada vez se habla más de esto, que las montañas de documentos se multiplicarían por 1 millón y que crecen los grupos que vigilan el cielo. Antonio, los que vigiláis atentamente ese tipo de formaciones, sea lo que sea, si puede ser brevemente para que todo el mundo tenga las opiniones, ¿qué defendéis? ¿Que realmente es una manipulación? ¿De qué tipo y con qué materiales? Nada es 100%, pero sí hay un índice bastante alto de que es para el control del clima y por lo tanto el control de la población. ¿Empleando qué elementos? ¿Se sabe algo de eso? ¿Habéis logrado...? Sí, hay estudios hechos colgados en internet por la página de Carnicom que hablan de bario, de aluminio, de litio y de otros productos, ¿no? Generalmente son metales pesados, muy finos, que penetran dentro de nosotros y que son dañinos. Lo hagan con intención o lo hagan sin intención, espolvorear algo que no es natural ya es dañino para nosotros, ¿no? ¿Ocurre en España? ¿Tú has filmado chemtrails en España? Sí, ocurre en Tenerife, que es de donde vengo yo, y en España muchísimo, mucho más que en Tenerife. Yo tengo unas fotos ahí que es alucinante, porque algo parecido a la foto que tenemos ahí de fondo he visto en Madrid, he visto en Francia. Veremos más vídeos a lo largo de la noche de esas rejillas, que es lo que puede llamar más la atención. Perfecto y clarísimo, Antonio. Bueno, es más, luego le preguntaré, bueno, ¿qué demonios? Le pregunto ahora a Jacob Petrus, porque fíjense, tengo aquí unas noticias de diferentes épocas, por ejemplo, Crónica del Mundo, guerra en el cielo de Soria por el robo de nubes, y atención, es otra forma de manipulación del clima que parece que se ha dado realmente, al margen o no de la conspiración. Decían, los aviones llegan cuando hay tormenta, penetran en las nubes, las rompen con yoduro de plata y desaparecen como fantasmas. El ABC decía, cerco a los ladrones de nubes. Se convirtió en una polémica sin precedentes. Heraldo de Soria decía, Avimón reemprende la caza de las avionetas que deshacen las tormentas del Moncayo. E incluso se hablaba de control e investigación, una vez por semana, buscando extrañas avionetas que con ciertos elementos, en este caso lo que hacían era disolver las nubes. Una protohistoria de los chemtrails, de alguna forma. Jacob, esto sí es absolutamente real, esto ha ocurrido y esto no se puede descartar. La manipulación del clima, entre comillas, en España, a nivel regional, rural, ocurrió. Sí, hay que decir que sí, que realmente esa siembra de nubes, que es como se le llama, utilizando yoduro de plata, pues sí, ha existido. Es una práctica que realmente se está perdiendo porque no se ha demostrado científicamente que funcione. Lo que se hace es con esa sustancia provocar que la humedad que tiene la nube se condense alrededor de cada una de esas partículas de yoduro de plata hasta que por el propio peso llega a caer. Con eso lo que se consigue es provocar una pequeña lluvia, nunca son lluvias importantes, y lo que se hace también es romper el mecanismo de
de la nube, de forma que si es una nube de tormenta grande que puede dejar granizo, rompiendo ese mecanismo es muy posible que evites que se produzca granizo. Pero ¿Esto insisto, no está prohibido ni nada, Jacob? no, al menos no hay una confirmación que sea dañino, aunque sí absolutamente crea polémica, porque indudablemente si nosotros estamos provocando lluvia en una zona, a la siguiente a la que se dirigía esa nube para descargar lluvia la estamos secando, así que a partir de ahí y hay una polémica bastante importante, aunque para mí hay que diferenciar entre el tratamiento de siembra de nubes con yoduro de plata de los chemtrails o de los contrails, que son estelas de condensación. ¿Qué ves? Bueno, yo creo que es completamente distinto. En este caso lo que estamos viendo es una estela de condensación, yo al menos así lo veo. Sencillamente el combustible que utiliza un avión también tiene vapor de agua, como cualquier hidrocarburo, como cualquier automóvil que utiliza, y lo que está haciendo es un avión a unos 10.000 metros de altitud. Es como si nosotros estuviésemos en un día de invierno, vamos caminando por la calle y al respirar el aire que está dentro de nuestro cuerpo, al salir fuera, el vapor de agua que tiene al enfriarse se condensa y nosotros vemos el vapor de agua condensado y lo vemos de color blanquecino. Esto es exactamente lo mismo. A partir de ahí que necesita unas condiciones, yo creo que no son tan determinadas en general, por ejemplo, temperaturas cercanas a los 50 grados bajo cero, un viento que no sea muy intenso, pero sí constante, y unas condiciones meteorológicas que no favorezcan ni que crezca mucho la nube, ni que desaparezca. Con ese contexto, Jacob, ya tenemos la formación de estelas de condensación. Que en tu opinión, importante también para este debate, es un fenómeno surgido a raíz de una materia absolutamente natural, como son las estelas de los aviones. No sé si Miguel estará de acuerdo y abrimos el debate de inmediato. Miguel Segui, compañero. Pues mira, yo cuando me empecé a interesar por el tema de los chemtrails pensé que eran estelas de condensación. Estaba convencido de que era una de estas típicas manías de los americanos conspiranoicos y que estaban viendo lo que no había realmente. Pero a medida que fui investigando y fui informándome más, vi que había algo más. ¿Algo más? Estoy convencido de que hay algo más y ahora ya creo que se puede decir que no es una cosa de que uno pueda opinar o creer, sino que ya hay pruebas. Es decir, oficialmente en febrero de este año Alemania, las autoridades alemanas reconocieron que sus aviones utilizaban, esparcían una serie de sustancias químicas para provocar una serie de experimentos para provocar apantallamiento al radar. Y añadieron en ese comunicado que estaban convencidos de que esas sustancias que empleaban no perjudicaban a la población. Evidentemente han de decirlo porque es la obligación. Pero quiero decir que esa ha sido la primera vez que un gobierno ha reconocido de que aviones suyos están esparciendo sustancias, las que sean, determinadas, con fines militares, en este caso para provocar una capa de ocultación. Es que las fumigaciones militares no son una entelequia ni son algo de ciencia ficción. La Fuerza de los Estados Unidos tiene un ala especializada en fumigaciones. De hecho, para que nos hagamos una idea, en la guerra de Yugoslavia se provocó un inmenso apagón que duró mucho tiempo y que no solamente dejó sin electricidad al país, sino que además perturbó las emisiones radioeléctricas, el radar, etcétera, etcétera, en base a fumigar polvo de grafito sobre la atmósfera. Ese polvo de grafito se quedaba en suspensión y perturbaba las emisiones radioeléctricas y por otro lado penetraba en los aparatos, sobre todo en las centrales generadoras de energía, y las inutilizaba absolutamente por completo. Y en cuanto al control del clima, de lo que hablaba Antonio, es muy llamativo que tiempo antes de que empezase a hablarse del fenómeno, el doctor Edward Teller, uno de los padres de la bomba de hidrógeno, es decir, un científico reputado, apuntó como una solución o un parche para el calentamiento global o el cambio climático, un procedimiento que curiosamente encaja mucho con la teoría de conspiración de los chemtrails. Él afirmaba que fumigando o esparciendo un polvo de algún tipo de material que refracte la luz del sol, se podía de esta manera desviar buena parte de la luz solar y eliminar el efecto o paliar de alguna forma el efecto invernadero. ¿Y quién estaría detrás de todo esto, Antonio? En los que investigáis este fenómeno, sea el que sea, con una visión, vamos a decir, más poco oficial, ¿quién está detrás de todo esto y para qué? Hay una filosofía muy antigua que es la eugenesia, que se ha encargado siempre de exponer que el futuro, la población puede crecer demasiado y que hay que buscar una forma de control. Y
Yo pienso que lo que estamos asistiendo precisamente es al comienzo del programa de eugenesia, porque quienes están detrás de estos programas no son los militares, sino aquellos que no visten de militares, pero que controlan a los militares, ¿ok? Bueno, a mí me gustaría un poco volver quizás al origen de esta imagen. Me gustaría que no perdiésemos un poco la objetividad de lo que estamos viendo y poner en duda algunas cosas. Por ejemplo, si el objetivo de esos chemtrails fuese esparcir determinados contaminantes a la sociedad o a la población, lo que no se haría es sembrar o inundar el cielo a la altitud a la que estamos viendo estas líneas blancas. Lo voy a catalogar así. Quiero decir, estas líneas blancas se encuentran a unos 10.000 metros de altitud. Si tú quieres esparcir una sustancia sobre una población, indudablemente no lo vas a hacer a 10.000 metros, porque en el proceso de caída, solo sea por lo que queda en el aire, solo sea por los vientos dominantes, vas a perder una gran efectividad. Por lo tanto, para mí se pierde el control del lugar donde estás fumigando, imagino. Absolutamente. Si estamos hablando de un país grande, supongo que sería más fácil, pero para un país pequeño no lo tendría para nada. Entonces me gustaría que eso sí quedara claro. Tiene justificación. Estas estelas que vemos un poquito más anchas, como te decía, hay estelas que permanecen en la atmósfera. No es verdad que solo tengan que permanecer unos minutos, para nada. Todo depende de las condiciones meteorológicas que haya. Si es una atmósfera no estable, pero que no tenga variaciones, esas estelas pueden permanecer minutos y horas, y de hecho lo que hacen una vez sopla viento esas estelas es extenderse, a veces en horizontal, a veces en vertical, y nos da la sensación que son más anchas o que son más grandes que no un avión. Veréis muchas estelas que lo que se ve perfectamente es como aparecen dos líneas que corresponden con los motores del avión, no corresponde con la parte central del avión, que si se suministrasen unas partículas pues tendrían que salir de la parte central y no de los motores, cosa que se observa perfectamente. Lo que estáis viendo son líneas de color blanco, es el agua que tiene la atmósfera, que al formarse cristales de hielo aparece de color blanco. Si fuesen otro tipo de sustancias no aparecerían de color blanco. Yo creo que todas esas justificaciones, bueno, yo creo que dan un poco de garantía de que lo que estamos viendo son estelas de condensación, que aún así yo quiero decir también que hay estudios en los que relacionan efectos sobre el clima muy importantes de las estelas de condensación. Es decir, lo que estamos viendo son nubes tipo cirro, y hay unas nubes que de forma natural aparecen. ¿Y qué hacen estas nubes? Dejan pasar gran parte de la radiación del Sol, pero atrapan mucho la que la Tierra devuelve al espacio. Es decir, que actúan como si fuera una manta. Está comprobado que cada vez hay más aviones, cada vez hay más vuelos, y por lo tanto cada vez hay más estelas de condensación. Y ya se empiezan a establecer unas teorías. ¿El efecto sería negativo o positivo? En este caso sería de acumulación de calor, y especialmente durante las noches, cuando la Tierra lo que hace es devolver el calor que tiene acumulado durante el día y lo devuelve al espacio. Lo que hacen estas nubes es retener el calor, y por lo tanto ahí tendríamos más calor de noche. De hecho, después... Eso con las estelas, se quede claro, normales. Eso con las estelas, claro, sí, eso claro, con las estelas normales. De hecho, sabéis que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, durante 3 días no hubo vuelos en Estados Unidos, y hay un estudio meteorológico en el que observaron las temperaturas de esos 3 días, y lo que se observó es que la diferencia entre las máximas y las mínimas había sido mayor. Es decir, que con una atmósfera más limpia las temperaturas a mediodía pudieron ser un poquito más altas y las mínimas de madrugada un poquito más bajas. Hay quien lo relaciona directamente con la no presencia de estelas de condensación. Quiero decir que indudablemente el clima se manipula, yo no digo si de una forma voluntaria, pero que incluso las estelas de condensación pueden Qué interesante, Jacob, manipular el clima. Yo sí me atrevo a decir que se manipula de forma voluntaria. Un memorando desclasificado del ejército estadounidense, de la Fuerza Aérea concretamente, tenía en su título el propósito era el control del clima para el año 2050, y la Fuerza Aérea estadounidense se lo ponía como una meta de una carrera armamentística y como un objetivo estratégico irrenunciable. Es decir, si queremos seguir teniendo la supremacía militar para el año 2050 tenemos que tener medios para controlar razonablemente el clima, no solamente de los campos de batalla, sino utilizarlo como arma estratégica. Es decir, en un momento dado, si por ejemplo a un país que le estamos sometiendo a un bloqueo, aparte del bloqueo le provocamos una sequía, pues peor van a estar, y ese bloqueo será mucho más efectivo.
Y la verdad es que eso, por ejemplo, ya si estuviésemos hablando de que lo que fuera fuese para el control del clima, el factor altura ya no sería tan importante. Es decir, efectivamente, si se trata de actuar sobre los seres humanos de abajo, sí estoy de acuerdo contigo que efectivamente fumigar a esas alturas a lo mejor era poco efectivo, pero desde luego si se trata de controlar el clima, a lo mejor no. Y en cuanto a fumigar a los de abajo, es que también se ha hecho, y se ha hecho en muchas ocasiones. La primera que se recuerda fue en 1950. ¿En democracias? En la democracia, o sea, en Estados Unidos. En las otras no se sabe. En las otras no se sabe, efectivamente. Ya se sabe, sí. Pero Bahía de San Francisco, 1950, que yo sepa, la primera que está registrada oficialmente con documentos, oiga, lo hemos hecho, lo desclasificamos, no pasa nada. Se hace un experimento de guerra biológica en la Bahía de San Francisco, insisto, y se esparce una serie de bacterias sobre la población civil y luego se hace un estudio epidemiológico de los casos de neumonía, que evidentemente fueron muchos, que se dan y simplemente se trataba no tanto de ver la efectividad del patógeno, porque intentaron que fuera uno relativamente inocuo, sino tenían el problema de que tanto el armamento químico como el biológico tiene un problema de que los patrones de dispersión dependen mucho de la climatología y dependen mucho del estudio depende mucho del estudio meteorológico. Entonces, en aquel momento no había modelos informáticos, pues sin modelos informáticos pues lo hacemos a las bravas, echamos un patógeno, hacemos un estudio epidemiológico y pero si alguien muere, como fue el caso, mala suerte. ¿Sí hay información? Sí, hay información absolutamente rotunda, hay documentación desclasificada del gobierno de Estados Unidos. Estadounidense. Sí. Traéis una foto, Antonio, simplemente, y como siempre, cada uno dice sus opiniones con libertad, ustedes luego, que además, viendo lo que luego pasa, cada uno piensa de forma muy distinta. ¿Qué estamos viendo ahí? Y luego vemos si eso, Jacob, por ejemplo, puede tener una explicación o no. ¿Eso qué es? Esto es la página de información Contrail de la NASA. Ellos tienen puesto esta foto para enseñarnos a nosotros que estos son contrail y no chemtrails. O sea, ellos lo hacen para demostrar que son estelas normales y corrientes de reactores. Y entonces lo que hicieron fue poner pues el día más exagerado que han podido tener, donde se dieron precisamente las condiciones climáticas perfectas para hacer ellos las fotos con tantas estelas. Pero es que tenemos, aparte de la forma en que se forman las estelas, esa forma de hacerse parrilla, tenemos las estelas largas y tenemos las estelas en el mar. Hay preguntas de sentido común. ¿A dónde va? Si vemos la estela, sabemos de dónde viene el avión y hacia dónde va el avión. ¿De dónde viene el avión en el mar y hacia dónde va el avión cuando se queda sin estela? Sobre todo cuando hace 20 o 30 estelas seguidas. ¿Hay alguna explicación científica, Jacob? Por supuesto, yo creo que no hay que darle más vueltas. Es decir, lo que estamos viendo posiblemente sea una imagen infrarroja, es decir, que estamos viendo cuanto más blancas las nubes son más frías. Es decir, como os decía, las estelas de condensación son nubes, son cirros formadas por partículas de hielo, son muy frías y por eso una imagen infrarroja las detecta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo líneas que responden a trayectorias de aviones, como podéis ver ahí. Indudablemente estamos viendo una imagen de satélite sobre Estados Unidos, que es uno de los países donde más aviones podemos encontrar y podríamos encontrar rutas para todos los gustos y seguramente, si pudiésemos ver una imagen más global del mundo, veríais cómo determinadas rutas que son utilizadas frecuentemente por aviones son más frecuentes de mostrar estos contrails o estas estelas de condensación. Indudablemente, ¿por qué hay sobre el mar? Pues porque son estelas de condensación, porque los aviones también pasan sobre el mar. ¿Por qué no son continuas? Porque dependen de las condiciones meteorológicas. La atmósfera no es una capa uniforme, aquí no tendríamos las mismas condiciones, seguramente. En esta zona podría ser que la humedad relativa fuese más baja, que aquí tuviésemos un viento más intenso y por eso la estela no es absolutamente uniforme, insisto, porque la atmósfera no es uniforme. Esta es una imagen de Estados Unidos, pero también sería buscar, por ejemplo, imágenes de otros países no tan desarrollados que muestren la misma frecuencia de estelas de condensación. Si fuesen chemtrails, encontraríamos esta misma imagen sobre Sudamérica o sobre África, que no encontramos, siempre son sobre Europa, sobre Estados Unidos. Ayer yo busqué la misma foto en internet y no había ni una estela. Y he mirado en otros días y no ha habido ninguna estela. Porque depende de las condiciones meteorológicas que tengamos en las capas altas de la atmósfera. Me parece muy bien tu explicación y es necesaria la explicación. Comparto que es necesario que tengamos un meteorólogo que aporte su lado. Voy a hablar de mi experiencia personal, ¿ok? Nosotros en Santa Cruz, de Tenerife, tenemos el frente de la ciudad
Y yo muchas veces trabajo en los edificios, me cuelgo en los edificios, soy escalador, trabajo verticales y evidentemente en las azoteas puedo ver perfectamente los aviones. Nosotros tenemos una línea en la que vienen y salen los aviones y tenemos unos aviones que ocasionalmente hacen el cruce distinto. O sea, nosotros tenemos el aeropuerto hacia adelante, van hacia detrás, sin embargo estos aviones hacen una pasada, hacen otra pasada y hacen otra pasada. Y muchas veces vienen sin estela, empiezan a dejar la estela justo enfrente de la ciudad y ya se van sin estela. Eso es lo que yo llamo un segmento. Muchas otras ocasiones he estado observando las nubes cuando tenemos lo que yo llamo un techo químico, que es una especie de estelas que han dejado por la noche, ya se han expandido y cuando llega el día ya simplemente tenemos un techo, no se ve la estela, pero ese techo va cayendo y cuando vienen los frentes nubosos lo que hace es atrapar el frente nuboso y lo desintegra por completo. Y afirmo aquí de que tenemos el año más seco desde el año 48 por culpa de los chemtrails y comprendo perfectamente lo que están pasando los agricultores de Soria. Hay una cosa que sí que, y además ahora que tenemos a Jacob, tengo un par de curiosidades. Una de ellas no creo que me la pueda responder, pero sí quiero apuntarla. Es que todo lo que estamos viendo aquí es rectilíneo, digámoslo así. Pero a mí me llaman especialmente la atención cuando este fenómeno se produce en formas mucho más caprichosas, es decir, formas circulares, formas en espiral, que uno podría decir, puede ser un avión que esté esperando, pero que los sitios de espera, digámoslo así, de los aviones, cuando hay un aeropuerto que está muy congestionado, están muy delimitados geográficamente, y esos fenómenos se dan en lugares que están muy alejados de ellos. Y luego, otra cosa que es así que le quería pedir, si tiene explicación meteorológica, se la quería pedir a Jacob, es que sí que he visto filmaciones y esas también me han llamado mucho la atención. Aquí efectivamente pues vemos que las líneas no son regulares porque efectivamente estamos hablando de distancias muy largas y pues efectivamente las condiciones no pueden ser las mismas aquí que dentro de 10 kilómetros, hasta ahí de acuerdo. Pero sí he visto filmaciones de de aviones que van dejando auténticas líneas de puntos. Líneas de puntos que si hiciésemos la escala estaríamos hablando de 500 metros sí, 500 metros no, 500 metros sí, 500, y con una regularidad increíble. Y cualquiera que sepa un poco de aviones sabe que los motores de los aviones a reacción no se encienden ni se apagan, es decir, es una cuestión constante. Entonces esa sí que me llama a mí mucho la atención. Yo quiero que no pierdas el punto de referencia en el que tú estás en la superficie y estás viendo un objeto que está a 10.000 metros de ti, y lo que a ti te parece que sean 500 metros son cantidades muy superiores. De hecho, las nubes tipo cirro o estas estelas de condensación son las nubes que más deprisa viajan. Y nadie lo diría, porque visto desde abajo tú las estás viendo y ves que van lentísimas o que incluso quedan en la misma posición, pero no es verdad, son las que más rápido viajan y posiblemente tengas la misma sensación de que hay agujeros porque puede haber variaciones, puede haber viento. Sabes que el viento no es uniforme, a veces tenemos chorros de viento en la atmósfera que quedan en ubicaciones muy concretas y por tanto y ese ahí habría que Jacob hace desaparecer en ciertos tramos la estela. Bueno, o puede ser que no se forme. Os recuerdo que para que se forme una estela de condensación necesitaríamos temperaturas de unos 50 grados bajo cero y luego unas condiciones que no favoreciesen ni que creciese mucho esa estela ni que desapareciera. Por lo tanto son unas condiciones meteorológicas concretas. Cuando no están, el avión no forma estela de condensación. Es así de sencillo, no tiene mayor. Me deja un poco más tranquilo lo que decía antes, ¿no? Yo prefiero creer que no existen los chemtrails, pero me gustaría que, si es posible, que alguien me pudiera explicar. Yo no soy capaz de explicarlo. Tengo ideas, pero no soy capaz de explicarlo porque, aparte de estas fotografías que vemos que pueden tener esta explicación, aunque muchos testigos dicen que eran mucho más bajas, pero bueno, eso ya es cuestión de opinable siempre, ¿no? Pero porque muchas veces está recogido en la casuística de los chemtrails, la gente que está debajo de un chemtrail tiene dolor de cabeza, problemas respiratorios, alergias, náuseas, una serie de malestar determinado, e incluso son capaces de oler un olor determinado. Eso lo he sufrido yo personalmente. Y después, además de esta impresión personal, física de la persona, ¿por qué se han recogido muestras que recogen esas sustancias que no deberían
deberían estar ahí. Evidentemente, los estelas de condensación es agua, o hielo, mejor dicho, ¿no? No tiene que haber bario, no tiene que haber aluminio, no tiene que haber células biológicas, como se han encontrado, no tiene que haber células sanguíneas, como ha habido un investigador que ha recogido dentro de lo que caía del chemtrails. Hombre, sencillamente yo te recuerdo que para suministrar determinadas sustancias a la atmósfera no hace falta usar chemtrails. No hace falta utilizar un avión. De hecho, en la atmósfera tenemos una gran cantidad de contaminantes y que no están suministrados por aviones, a pesar de que los aviones son unos grandes contaminadores con CO2, pero hay otras sustancias que podemos encontrar en el suelo analizándolo y que no provienen de los aviones. Por lo tanto, yo ahí ya no sé si dependen de otro origen. Quiero decir que no necesariamente porque veamos esas líneas en el cielo tienen que ser el origen de esas sustancias. Causa y efecto, ¿no? Claro, de esas sustancias que encontramos, y me gustaría también decir que esta relación directa entre aparición de estelas de condensación y malestar, de dolores de cabeza, hombre, permíteme que la ponga muy en duda. Quiero decir, es que no, aquí hay que traer datos, hay que mostrarlos, y entonces yo sí que te podría enseñar días concretos en los que han aparecido estelas de condensación y en los que podríamos mirar el número de personas que se han ido a un médico porque les duele la cabeza, y como no hay ninguna relación. Es que hay un error clave. Yo no estoy diciendo que las estelas de condensación provoquen ningún tipo de problema. No. Yo digo que los que parecen ser chemtrails, hay mucha gente que ha recogido en la casuística de Estados Unidos, que es donde más ha estudiado, que sí hay problemas en estos casos. Sí, o sea, no es estrella de condensación, sino lo que se llama chemtrails. No hay que olvidar que ningún observador, y al menos aquí no lo habéis comentado, sabe diferenciar si esto es una estela de condensación o esto es un chemtrail. Nadie. Y hasta aquí, si me lo podéis contar, yo lo agradeceré porque no lo sé, pero estos son estelas de condensación. Puedo diferenciarlo. Todas son chemtrails. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo las he observado. Pero las estelas de condensación de los aviones ocurren de forma natural. Los aviones normales, y nosotros vivimos en una isla turística que van aviones y vienen, no dejan estelas de condensación. ¿Por qué? Porque yo los he observado y los aviones normales no dejan estelas de condensación. ¿Y qué pasa con el vapor de agua que contiene el queroseno de los aviones? Siempre son los mismos 2 o 3 aviones los que dejan las estelas en nuestras islas. Bueno, no está bien. Yo me puedo creer lo que dices. ¿Qué pasa con el agua que contiene los hidrocarburos que utilizan los aviones? ¿Y qué pasa que queda como residuo y que se emite en la atmósfera en muchas ocasiones a 50 grados bajo cero. ¿Qué ocurre con ese agua? Porque ese agua pasa algo con ella. A 50 grados bajo cero es muy posible que se convierta en cristales de hielo. Yo venía viajando hoy en el avión venía viajando a 50 grados bajo cero, a 11.000 metros de altura, 10.000 a 11.000 metros de altura, y nosotros no vamos dejando estelas de condensación. Es que te recuerdo que no solo es la temperatura la clave para formar estelas de condensación, hay otros factores. Quiero decir, es muy fácil decir los aviones no forman estelas de condensación. El que te está dando el razonamiento de cómo se forman es muy sencillo, te lo estoy dando yo. No me estás dando otras razones. He estado hablando con los farmacéuticos, con algunos de ellos, les he estado preguntando, y todos están de acuerdo en que han aumentado todo tipo de medicamentos para el asma, para los picores, para las alergias. Todo esto ha aumentado considerablemente en estos últimos años. ¿Desde cuándo tenéis estas apariciones de chemtrails en la isla de Tenerife? Yo solo llevo controlándola un año. Y entonces, en este periodo de tiempo, tú has detectado, hablando con gente, que hay un incremento de... El otro día estábamos hablando con una señora de 70 años que nunca ha tenido asma y ahora tiene asma. ¿Y cómo la mitad de los niños en el pueblo para de que la ahora gente, tienen asma. Para que la gente tenga asma o tenga reacciones alérgicas, sabéis que hay una clave que son las partículas que emiten los motores diésel. Es que no hay que ir tan lejos. Quiero decir, aparte, yo entiendo, yo no lo sé porque yo soy por supuesto, los aviones, fíjate que es el sistema de transporte que no tiene regulado la emisión de CO2 y emite grandes cantidades y los emite en las capas altas de la atmósfera. Es decir, que es donde actúa el CO2 como acumulador de calor. O sea, contaminan muchísimo. Me gustaría desde siempre. Desde siempre. Me gustaría la imagen que hemos visto, sean estelas o sea lo que sea, pongamos en que son estelas totalmente normales. Es preocupante ver que un estado, que podría ser por ejemplo España, está absolutamente surcado de estelas que algún efecto tendrán también, ¿no? Claro, sí, por eso te digo, los estudios al menos relacionan una subida de las temperaturas nocturnas con la presencia de nubes. Igualmente, me gustaría aclarar, yo como soy meteorólogo no tengo ni idea de enfermedades, pero por lo que me estáis diciendo, puede ser que haya más resfriados, que la gente tenga asma, pero como sabemos que el origen son los chemtrails, que la semana que viene va a venir la gripe.
¿Pero qué relación directa hay entre los chemtrails y esas enfermedades? ¿Podrías explicarme qué clase de cielo es ese? Estos son nubes tipo cirro, son de toda la vida. Son nubes formadas por cristales de esa hielo. nube es la deformación de una estela fotografiada por mí. Sí. A las 3 horas se creó ese techo químico que nada tiene que ver con los cirros. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque yo he observado cómo llegó el avión, dejó las estelas, se expandió, creó el techo y al final derivó en eso, que es puro jabón. Y encima tenemos ese sabor alcalino en la boca, los picores en la nariz, rascándonos los brazos y todo eso derivado de cuando esa sustancia está cayendo sobre nosotros. Muy bien, tú me puedes poner tu teoría. Yo te digo, esto es una estela, es mi experiencia. Esto es una estela de condensación que muy posiblemente arrastrada por el viento haya formado una capita un poco más extensa. Que yo te digo más, yo creo que esto no tiene origen de ninguna estela de condensación. Es un manto de nubes tipo cirro. Posiblemente estos sean algunos cirrocúmulos, porque como veis tienen una forma más redondeada, como bolitas, y hay un atlas de nubes en el mundo que las clasifica completa, y esto muy posiblemente... De todas formas, por desgracia no tenemos mucho más tiempo, Santi, porque yo creo que el debate, fijaos una cosa, además con todo el respeto y cada uno manteniendo su opinión, y yo os he escuchado a todos atentísimo, seguramente la gente se quede con varias cosas, que es un fenómeno nuevo, porque una cosa, brevemente, Jacob, a ti también como meteorólogo, mucha gente te ha llegado interesada en este fenómeno tan extraño de los chemtrails, o preguntando qué es esto, o qué demonios cuentan. ¿Tú has notado, percibido, como hombre que sales a la televisión prácticamente cada día a contar lo que pasa en el clima, que hay un interés creciente, como hemos notado nosotros en Internet? Por supuesto, a mí me lo ha preguntado mucha gente. Entiendo las dudas que se puedan plantear, pero lo que hay que hacer ante esas dudas es plantear razonamientos, y eso es lo que intentamos. Yo estoy convencido de lo que estoy diciendo porque está razonado completamente, y por lo tanto... Que nos encontramos, en tu opinión, ante una leyenda urbana, un crecimiento de la conspiración sobre un asunto. Yo no sé si hay otros efectos, quiero decir, que la población tenga nuevos efectos sobre su salud, no lo sé. Yo soy meteorólogo y en este caso me dedico a ver la atmósfera y lo que pasa. Yo sé que de forma natural los aviones forman estelas de condensación, y que en este caso a mí, hasta que no me demuestre lo contrario, esos son estelas de condensación y tienen sus mecanismos y sus condiciones determinadas para formarse. Hasta ahí. Y queda clarísima la opinión. Y Antonio, digamos poniéndonos en ambos lados, que aquí han venido a contarnos información, porque es que lo que sí hemos notado es que la gente está interesadísima. Eso es una nube rota. Cuando le cae el producto químico sobre la nube se desintegra de esa forma. Debajo está la nube normal y arriba está la nube que ya ha tocado el aluminio. ¿Qué quiere decir nube normal? Estos son unos cúmulos, son nubes de evolución que normalmente crecen en capas medias y bajas, y estos son unos cirrus, son capas más altas, unos 10.000 metros de altura, si me permites, y lo que estamos viendo posiblemente es un cirrus que se llama Intortus. Te lo sabría decir muy bien porque no tiene una forma definida, sino que pues presenta este cruce. Quiero decir, yo no sé si tú tienes razón, no lo sé, no te voy a decir que no. Yo lo que sí te puedo decir es que esta nube, en el mecanismo de la atmósfera, está totalmente justificada. ¿Y esa iridiscente? Tú mismo lo has dicho, es iridiscente. ¿Por qué? Porque está formada por cristales de hielo. ¿Y qué hacen los cristales de hielo cuando reciben la luz del sol? Derivar, y por eso forman la luz del sol, que tiene todos los colores. Cuando choca contra los cristales de hielo se descompone en todos los colores, y por eso nosotros a veces llegamos a ver como el arco iris. Es sencillamente no tenemos tiempo para más, Jacob, lo siento, porque es interesantísimo. Lo que yo os invito es a un nuevo debate, porque esto estoy seguro que va a traer cola por una cosa muy interesante. Lo decía Antonio, lo decía Miguel Segui también, que es que pocas veces se habla de esto al gran público. Bueno, hay cientos de miles de páginas y visitas, pero en la televisión pocas veces. Y Santi, nos animaban a que lo hiciésemos, ¿sí? A que por lo menos pusiésemos aquí opiniones diferentes de gente, por ejemplo, como Antonio, que no le cabe ninguna duda que él vigila el cielo, muchísima gente en España y en el mundo, y tú lo has dejado claro, Antonio, tu experiencia personal. Para ti hay una manipulación del clima y una manipulación incluso tipo arma biológica, o por lo menos para control de las enfermedades, y lo has dicho clarísimo. Investigadores como Miguel o como Santiago están ahí viendo esa documentación, cómo crece exponencialmente, y meteorólogos o científicos como Jacob nos han contado que de momento lo que están viendo es algo normal. ¿Por qué esto? Pues para que ustedes saquen su conclusión. Lo que está clarísimo es que teníamos las noticias, ha habido ya polémicas que han llegado al Parlamento sobre el control de las nubes, desaparición de nubes, y era una antigua tradición en España.
veremos si esto va a más o no, y sobre todo, Santiago, ojalá no. Ojalá no nos enteremos dentro de 50 años que había algo más de lo que parece, ¿no? Eso te iba a decir, porque yo puedo aceptar que el 99% de esas líneas sean estelas de condensación, pero los precedentes y los precedentes basados en documentos nos pueden decir que dentro de 50 años nos podemos llevar alguna sorpresa. O dentro de 3. O dentro de... Esperemos que no, Antonio, esperemos que no. Antonio, Miguel Segui, Jacob Petrus, querido amigo, y Santi, de verdad que yo he estado, en fin, espero que como todos los espectadores, escuchándoos muy atentos, viendo las imágenes, y estoy seguro que la polémica va a continuar, así que espero que a no mucho tardar nos volveremos a ver aquí para quizá aportar nuevos datos en un sentido o en otro. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Ha sido un placer teneros aquí, como siempre. Y ahora vamos con otras cosas, por ejemplo, imágenes, no son chemtrails, pero merecen toda su atención. Recordarán que hace una semana hablábamos de bosques encantados en Cataluña. Ahora nos vamos a Castellón, concretamente a las inmediaciones del castillo de Alcalá de Xivert. Allí, en otro bosque, aparecen dos intrusos, Carmen. Pues nos encontramos en un bosque, estamos viendo muy frondoso. El amigo que nos escribía además nos decía que era arqueólogo, que se estaban haciendo una serie de prospecciones arqueológicas y que por lo tanto tenían delimitada la zona. Aquí vemos nada más que árboles, ¿verdad?, en un principio, pero cuando empezamos a visualizar mejor la imagen nos damos cuenta que hay dos personajes extraños. Fíjate, Iker, como uno más grande y negro y otro rojo más pequeñito. Vamos a ver. Vamos a ampliar esta zona para verlo perfectamente. Sí, se ve perfectamente que por lo menos hay una sombra oscura. Ahí lo tenemos. Principal, ¿no? Esta sombra oscura y esta rojiza más clarita. Nos decía si podían ser personas. Bueno, Guillermo lo que nos dice es que en un principio al ampliar tanto esa zona se pixela mucho la fotografía y entonces por supuesto se pierde definición, pero que además él no identifica ningún rostro, ningún rastro además que nos indique que pueden ser personas, ni manos, ni cara, ni siquiera las piernas podemos ver, con lo cual Iker dejaríamos que fuera una de esas fotos incógnita, ya que no hemos podido dar una solución por muchos filtros que le hayamos aplicado. Mira, ahí está en negativo, ¿eh? Ahí está en negativo. Es alguna forma porque sí que se ve su volumen. Lo que no sabemos identificar es qué puede ser. En fin, le pedimos entonces más información o que vuelva por la zona nuestro amigo Fernando Rodríguez, que por cierto no es nuestro productor. Fernando Rodríguez Ebrí, Castillo de Alcalá de Xivert, Castellón. Vámonos a México, muy lejos. Ahí ha surgido una cara, concretamente en Metepec, Atilixco. Quizá lo haya dicho mal, pero es un lugar mexicano donde se han llevado una formidable sorpresa. Pues fíjate, es un lugar que está muy cercano a una localidad que además está muy relacionada con el misterio y con los ovnis. Estamos hablando de Puebla, en México. Ahí hemos visto que hay infinidad de objetos volantes que aparecen de vez en cuando en las noticias, pero en este caso la amiga de nuestro espectador se fue a pasar una temporada en unos pisos que alquilaban, unos pisos que tienen una curiosa historia porque este lugar anteriormente había sido una fábrica y también había sido un antiguo manicomio, un hospital psiquiátrico que ha sido convertido ahora en un lugar turístico donde la gente se aloja. Hacen una fotografía en uno de esos apartamentos. ¿Y qué es lo que sale? Solo lo identifican cuando están ya en el tren de vuelta para coger el avión hacia España. Y fíjate, vamos a mostrarlo, Iker. Vamos a aclararlo ahí un poquito más y vamos a ampliarlo, ya verás. Bueno, es una cara como con un grito ahí formidable, ¿no? Fíjate. Mira. Vamos a ver, arrastramos un poquito. Arrastramos un poquito. Fíjate. Y ahí la tenemos. Aquí es un rostro. Totalmente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues además nos cuenta... Las dos cuencas oculares, una especie como de nariz, la boca en un grito. Recuerda un poco a Munch, ¿no? El grito. Pues la verdad es que sí, parecería el grito de Munch, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Pero además, ¿cómo te quedas si te cuento la historia que nos relata nuestro televidente? Nos dice que habían vivido situaciones extrañas dentro de la casa, que había habido bruscos cambios de temperatura,
que los grifos se habían abierto de forma inexplicable y que además ellas habían sentido alguna presencia dentro de estas estancias. Y cuando preguntan a la gente, al personal que trabaja precisamente en este complejo turístico, les dicen que ya habían tenido testimonios de personas, de trabajadores que cuando era una fábrica habían salido allí como alma que lleva el diablo porque habían visto presuntos fantasmas pululando por allí. O sea, un lugar con un currículum, en fin, interesante, manicomio, y vaya, aparece este rostro que nos ha sorprendido porque desde luego, por cierto, ¿Guillermo habla de manipulación o...? Ahí lo tenemos de nuevo. Guillermo no habla de manipulación. Guillermo lo que nos dice es que realmente es una fotografía muy extraña, que podría ser algún reflejo entre el cristal, el espejo que al parecer hay en la estancia, que ha generado esta pareidolia de algún modo, pero una pareidolia tan clara como este grito. Y una cosa más, es que la forma de la cabeza parece que se está asomando, ¿no? Tiene cierta posición acorde con el umbral de esa puerta. En fin, yo creo que esta cara, esta especie de grito obtenido en Puebla, en México, por uno de nuestros telespectadores, es un colofón perfecto para hablar de los diarios del miedo que regresan esta noche. Y además con una historia basada en hechos reales, pero recreada en la imaginación de nuestros artistas y que yo creo que les va a impresionar. Es una historia que ocurre en una carretera, con un autobús. Una historia que vamos a vivir intensamente. Esta historia comienza con una grabación psicofónica, obtenida hace ya unos cuantos años en una carretera de la provincia de Alicante. Me impresionó mucho escucharla por vez primera. En una voz hosca, fuerte, ustedes la han escuchado ahora, y cada uno tendrá sus sensaciones. He de dejar claro varias cosas antes de disfrutar o de estremecernos con este nuevo diario del miedo. La grabación es real, fue obtenida por el amigo Pedro Amorós, que tuvo a bien, fue un impulso de investigador o estar en el lugar de los hechos de un accidente y dejar su grabadora libremente. Pero a raíz de ese hecho fundamental en el que se vertebra nuestro diario del miedo, hay una serie de creaciones propias. Recuerdo de nuevo que estas historias tienen una base fidedigna, pero que nosotros hemos reescrito para que ustedes las vean de otra forma. Una historia de terror auténtico. En realidad, aquel autobús no era de niños y en realidad algunas circunstancias variaban. Lo que no variaba era la fuerza de esa voz que repetía una y otra vez defecto de autobús. Y lo que sí sé es que los investigadores, cuando en ciertas circunstancias obtienen este tipo de pruebas, de datos, de indicios, llámenlo como quieran, es que su vida cambia de alguna forma. A veces la obsesión, en mitad de la madrugada, volver a escuchar la voz, hacerse mil y una preguntas sobre lo que quiere decir esto y qué es esto. Eso se queda para siempre, dentro de otra grabadora que es nuestra mente. Los que investigan estos temas lo saben muy bien. Así que en homenaje a aquella noche donde un amigo grabó una voz, hemos creado esta ficción. El nombre, ya lo saben, defecto de autobús. Joder, ¿no sería mejor tirar ya todo esto? Que eso no hay mierda. Chaval, ¿no sabes lo que estás diciendo? Aquí hay muchas horas de trabajo, de investigaciones. Pero ¿qué sabes tú de investigaciones? Tú como siempre. Joder.
La casa por el tejado. Mierda. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Algo que no debería estar aquí. Vuestros compañeros. Colegio Arcángel San Gabriel.
autobús. ¡Pare! ¡Pare el autobús! ¡Pare! ¡Pare! Defecto de autobús. 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 El mismo sueño, la misma pesadilla noche tras noche. El caso, aquellos hechos me superaron. Se convirtieron en una obsesión. Cometí el fallo de ir a grabar allí. Jamás se debe hacer. Jamás se debe grabar en el lugar donde ha ocurrido una tragedia. Fue allí en 1984. Un autobús escolar se salió de la carretera. Perdieron la vida 7 niños. Todos se cebaron con el conductor. Exceso de velocidad, dijeron en el primer momento. El pobre hombre se volvió loco. Defendió desde el primer momento lo que los peritos no confirmaron en un principio. No fue un error del conductor. Fue años más tarde cuando eso se demostró. Fallaron los frenos. Yo apenas un mes después del accidente supe esto. Lo recogí en mi grabadora. En esta cinta. Defecto de autobús. Y ahora, pasados más de 20 años, aparece de nuevo. Nacho, ¿qué has hecho? Lo que debí hacer desde el principio. Pero yo quería escuchar esto. Vaya, pues haberlo dicho antes. Anda, vamos. Vamos, hazme caso. Lo pasado, pasado está. Si rebuscas en la basura, solo encontrarás basura. Y la actualidad nos lleva hasta una de las primeras ciudades de América. Algunos aseguran que la más antigua, Caral. Yo recuerdo que el buen amigo Juan G. Vallejo me trajo en una ocasión una fotografía de uno de los últimos grabados descubiertos en Caral, y era una cara que gritaba, pero con una expresión de verdad agónica y fantasmal al mismo tiempo. Esa cultura, ese arte siguen siendo un misterio. Ahora hay novedades. Hay novedades, nuevos hallazgos en la pirámide peruana de Caral. Se trata de una fachada que se ubica en la pirámide llamada La Galería, donde hace algunos años se encontró el quipu más antiguo del que se tengan noticias, además de otras ofrendas de diverso tipo. Además, llamó mucho la atención de los especialistas la forma en que se ha decorado este muro, pues se han dispuesto las piedras de tal forma que cada cierto tramo, 2 de ellas se cruzan formando una X. También se ha hallado una de las plataformas superiores de la pirámide mayor y la entrada a un pasadizo subterráneo que, según los arqueólogos, podría haber sido utilizado durante los ritos religiosos de la cultura Caral. Por último, los estudiosos mostraron una plaza cuadrada que tiene un gran significado para el estudio de la ciudad sagrada, ya que esta estructura era hasta ahora desconocida precisamente en esa zona, en Caral. Cuenta la historia que uno de los criminales en serie más famosos de la historia de Estados Unidos, Ted Bundy, un hombre atractivo, apuesto y que tenía predilección por matar mujeres morenas con el pelo largo, que causó el pánico durante unos años en cierta zona de América, cuentan que al morir el fotógrafo forense reflejó algo que le espantó, que era una risa como si desde el otro mundo el terrible Bundy siguiera, carcajeándose de sus fechorías. Bueno, pues Ted Bundy, muchos años después, sigue siendo noticia.
Sigue siendo noticia. Recordemos que Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica por haber asesinado a 30 personas. Pues ahora, al parecer, se aparece en una prisión de Estados Unidos. Hace 2 décadas que se le ejecutó y ahora varios funcionarios de la prisión de Florida aseguran haber visto su fantasma en su antigua celda y en la sala donde perdió la vida. Los primeros rumores sobre este misterioso incidente surgieron en 2007, aunque los responsables de la prisión hicieron todo lo posible para que la historia no se difundiera. Sin embargo, las apariciones han continuado y varios funcionarios ya han dejado su empleo a causa de las experiencias tan traumáticas que han sufrido. Nos marchamos con una noticia bastante mejor. Hallazgo arqueológico de primerísimo nivel. Hallazgo arqueológico por parte de investigadores israelíes que han descubierto un trozo de cerámica y en él lo que creen que es la inscripción más antigua hallada hasta el momento en hebreo. Este fragmento de cerámica u ostracón muestra una escritura protocananea y según los especialistas esta inscripción se remonta al periodo de la mítica batalla entre David y Goliat en el siglo X a.C. El ostracón es un fragmento de cerámica sobre el que se escribía en la antigüedad, en este caso con tinta, y en su cara superior exhibe 5 líneas de texto desgastado por el tiempo y que están separadas por líneas de color negro. Se han hecho pruebas de carbono 14 a otros restos biológicos hallados en el mismo estrato de la fortaleza de Elá, donde se realizó el hallazgo. El texto aún no ha sido descifrado, pero al parecer incluye entre sus palabras las raíces de términos hoy interpretadas como rey, juez y esclavo. Yo les mostraba al inicio de esta noche una imagen impactante, minúscula en tamaño, pero de gran calado. Un auténtico vampiro de la prehistoria. Tiene su propia historia. Ha quedado en una cárcel de ámbar. Esto ha ocurrido en una cueva, en Cantabria. Un lugar prodigioso en todo el mundo por la cantidad de material de ese tiempo tan antiguo. Pero esto ha sido una gran sorpresa. Y además, muchos se han preguntado si existe un mosquito con sangre en su interior, sangre de 110 millones de años. Y lo que está avanzando la genética, ¿podrá en alguna ocasión hacerse un experimento de clonación o de devolver ciertas criaturas que ya no existen en la Tierra? Esto que no suena a ficción puede convertirse en verdad. Vamos a hablarlo con un especialista, pero antes viajemos a esa cueva, la cueva del Soplao. Van a ver imágenes impresionantes, criaturas que hace mucho que se extinguieron, de repente, de alguna forma, vuelven a la vida. 14 kilómetros de cueva y unos 30 de galerías de la antigua mina cántabra serpentean bajo los valles. Nadie imaginaba lo que aquí existía antes de ser descubierta accidentalmente por un minero en 1908. Aquí, en las profundidades de la cueva, hace años que abandonaron las herramientas y las vagonetas. Alguien encontró este joyero subterráneo mientras picava. Cuentan que, de la brecha, salió un impresionante soplao de aire. Y así, la cueva se convirtió en un palacio de cristal, por el que día a día los mineros atravesaban para llegar al Tajo. Las excéntricas crecen como césped en el suelo, o se descuelgan caprichosas del techo, como esta en forma de 8. Están por todas partes. Con cuidado de no romper nada, nuestro guía nos advierte de que una pieza como esta asciende a $2.000 en el mercado negro. Varios millones de euros concentrados en una sola sala. Curiosa paradoja, al saber que los mineros buscaban muy cerca plomo y zinc. Internados ya en las profundidades, muy lejos del eco de los turistas, encontramos una veta de madera fosilizada. Sobre nuestras cabezas descansa un bosque del Cretácico que la cueva puso al descubierto. En la superficie, otro tesoro de la misma época fue encontrado junto a esta cuneta, disparando todas las alarmas antes del verano. Fue un descubrimiento fortuito porque no se estaba buscando ámbar, se estaba realizando una investigación geológica, se estaban estudiando los diferentes estratos del Cretácico en el área y entonces apareció esta sustancia que es muy llamativa porque parece como si fuera vidrio de color anaranjado
y llamó mucho la atención, y entonces se vio que era ámbar, y en la investigación se vio que tenía insectos fósiles, pero fue totalmente fortuita. Dieron esa magnífica noticia, que es el descubrimiento de un yacimiento de ámbar supuestamente muy profundo, supuestamente con muchísimo desarrollo, datado en el Cretácico inferior, es decir, la friolera de hace 110 millones de años. En el suelo, sin tener que excavar nada, porque el dato fundamental es que en otros yacimientos, para extraer 1,5 kilos de ámbar hay que remover 19 toneladas de tierra. Aquí en un ratito los investigadores tomaron del suelo 4 kilos de ámbar sin tener que revolver nada. Bueno, lo que ocurrió es que hace 110 millones de años en la zona de Cantabria existían unos bosques de unas coníferas muy peculiares que producían gran cantidad de resina. El proceso se puede ver actualmente. Los insectos que volaban o estaban cerca de esa resina quedaron pegados, atrapados, y ya no pudieron salir y escapar de la resina. Ya han aparecido 50 muestras de insectos diferentes, todos extinguidos, pero algunos de ellos completamente desconocidos para la ciencia. Aquí, en los laboratorios del Instituto Geológico y Minero de Madrid, un equipo de científicos trabaja duro para publicar el hallazgo en las revistas especializadas. El ámbar en bruto podría pasar desapercibido para cualquiera. Una vez pulido en este torno, se rebaja por milímetros al microscopio hasta dar con la trampa de cristal que suspendió para toda la eternidad a estos insectos. Por ejemplo, hemos encontrado un trozo de tela de araña con sus presas, parecido a lo que encontramos en Teruel y que tuvo repercusión internacional. Hemos encontrado unos insectos que es lo que normalmente se llama jejenes, que picarían a la sangre, pues generalmente a los dinosaurios, y encontramos que son formas muy primitivas que no existen actualmente de estos jejenes. Y hemos encontrado algunas avispas minúsculas que son muy raras actualmente y que contienen también caracteres muy primitivos. Al asomarnos al abismo del tiempo por las lentes del microscopio, comprendemos que la existencia del hombre es solo un soplo en una tormenta eterna. De hecho, este mosquito ya estaba en la Tierra muchos millones de años antes que el hombre. Como en una paradoja, le observamos hoy en su cárcel de cristal. Los jejenes, todos ellos son chupadores de sangre, son lo que se llaman hematófagos, y los del Cretácico hace 110 millones de años también lo eran. ¿Cómo lo podemos saber? Pues lo sabemos porque el aparato para chupar la sangre se conserva perfectamente en ámbar, lo podemos estudiar con todo detalle. Y también podemos encontrar hembras con el abdomen totalmente hinchado por la sangre que habrían picado a los animales del pasado, principalmente dinosaurios. Todos conocemos estas imágenes. En los 90, Parque Jurásico nos abrió las puertas de un futuro científico apasionante. Por fortuna no es más que ciencia ficción. No obstante, desde la oveja Dolly, otros animales ya han sido clonados con éxito. Algunos extinguidos hace siglos. Que sí que podemos encontrar pequeños restos de la sangre, pero no vamos a encontrar ADN porque el ADN es una macromolécula muy compleja, muy inestable y no puede soportar un paso del tiempo tan grande como son 110 millones de años. Sabemos que el conocimiento científico ha avanzado tanto como para clonar hoy a un ser humano. De hecho, se sospecha que ya se ha hecho en clandestinidad. Nos preguntamos, ¿qué puede haber más monstruoso que eso? Lo bueno es que siguen pasando cosas absolutamente maravillosas. Cantabria mítica y mágica, y de repente en sus entrañas, en sus cavernas, aparecen insectos ya desaparecidos que parecen casi de otra dimensión o planeta, que vivían 110 millones de años atrás y que en sus cuerpos guardan la sangre de esos míticos dinosaurios que solo hemos visto en fotografías, en fósiles o en libros. Y están ahí. Y claro, surgen muchas preguntas, es lógico. Preguntas que a veces el cine nos ha plasmado de forma muy gráfica, ¿no? El científico que con su finísima aguja penetra en una estructura. Pensábamos que era ficción, ¿verdad? Pues ahora ha ocurrido. Ahora bien, lo que viene después es más polémico. ¿Esa sangre se puede emplear para algo?
el código, la sopa genética que hay ahí se puede emplear para construir nuevas criaturas? Claro, es que surgen estas preguntas. Y para eso tenemos a un buen amigo, el doctor en ciencias biológicas, Jorge Cuadros, embriólogo clínico y además gran conocedor de estas materias, y que estoy seguro que nos va a dar más de una sorpresa. Jorge, bienvenido a la nave del misterio. Muchas gracias. Jorge, lo veías con muchísima atención y ya me decías, mientras veíamos aquí el reportaje, hombre, que es muy difícil que esto realmente se pueda producir. O sea, que haya sangre en relativo buen estado dentro de una criatura de 110 millones de años no quiere decir que de esa sangre podamos crear otro ser, porque la gente a nivel popular cree que sí, la clonación. Efectivamente. Es una idea atractiva, el parque jurásico, el parque cretácico en este caso sería más apropiado, pero realmente no es posible. La clonación en sí es un hecho real, pero para conseguir la clonación necesitamos células vivas, núcleos de células vivas. Podrían ser núcleos de células congeladas en condiciones específicas, controladas, pero en este caso no. En este caso sí sería posible quizás recuperar alguna parte de ese DNA de un dinosaurio, alguna porción de ese DNA, pero en ningún caso sería posible clonar un animal con estos restos de DNA. Jorge, pero entonces surge una pregunta. Yo me pongo siempre del lado de los ignorantes, ¿no? En el buen sentido. Y queremos saber, se ha hablado de criaturas clonadas. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones de preservación de esos embriones o de ese material sí que ahora puede trabajarse sobre ello y pueden crearse cosas, pero en la antigüedad no había esas condiciones. Efectivamente, efectivamente. Los animales que se han clonado a partir de la oveja Dolly en adelante se han hecho con células vivas, fundamentalmente. Y de hecho es una técnica que es poco eficiente. Es una técnica por la cual los animales que se han conseguido en muchos casos son abortados o nacen con malformaciones o con defectos al nacer, en fin, es una técnica compleja, pero es una realidad que inclusive a la fecha se está pensando aplicar, no como esa clonación reproductiva de hacer una copia de un animal o de un ser humano, sino en el caso de la clonación terapéutica o como una terapia que sería muy útil para la medicina regenerativa. Jorge sabe cosas que son sumamente interesantes, que a veces no salen del círculo científico. Ustedes se acordarán de un gran escándalo, de un profesor que en Corea, si no recuerdo mal, había dicho que había llegado a la clonación, al inicio de la clonación humana. Bueno, pues han pasado cosas, pero antes me gustaría que viéramos unas imágenes de un animal prodigioso, un animal que fue, bueno, epicentro de cuentos, de leyendas, un animal con fama de agresivo, el tilacino. Vean bien estas imágenes porque este es uno de esos animales que ya no existen, pero hasta el año 1936 existía en este único ejemplar. Este es el último ejemplar de esa remota especie. Noticias, Carmen. Pues este que estamos viendo es Benjamín, es el último ejemplar de tilacino, tigre de Tasmania. Se encontraba en el Howard Zoo de Tasmania precisamente. Y lo que han conseguido ahora los científicos, los investigadores de universidades australianas y estadounidenses, es que han aislado un gen perteneciente a este ejemplar precisamente y lo han introducido en un embrión de ratón. Dicen que tras haber constatado que se trataba del ADN de ese tilacino, lo han implantado en esos roedores y que el ADN ha resucitado, entrando en función en el desarrollo del cartílago del ratón que formará más tarde los huesos. ¿Qué pretenden con ello? Pues bien, dicen que desarrollar nuevas biomedicinas y también llegar a la posible clonación de clases extintas como este tilacino que fue casi totalmente devorado por los dingos cuando los dingos entran en Australia. Y el hombre también hizo lo suyo, esa mandíbula impresionante del tilacino. Decía el gran maestro Félix Rodríguez de la Fuente, hablando del lobo, aquello de la mirada de una especie condenada a la desaparición, ¿no? Ahí tenemos esta figura y lo que ha leído Carmen es sumamente interesante, pero se nos habla de ADN, de cartílago de un ratón. Y yo le pregunto a Jorge, claro, ¿esto qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Que van a intentar crear de nuevo el animal o ni mucho menos? No, desde el punto de vista científico es interesante realmente el haber podido preservar algún gen de este animal que ya se ha extinguido. Pero no va a llegar mucho más allá que eso, es simplemente será un recuerdo de lo que fue este animal. Nada más. Nada más.
me contabas que incluso ha habido, en algunos casos, que esto también es prodigioso, bueno, ha habido personas que se han encontrado con material de esos dinosaurios, yo creo que el más conocido, ¿no? El Tyrannosaurus Rex, no en fósil, sino casi en carne viva. ¿Eso ocurrió? Sí, de hecho hace 3 años, accidentalmente dicen, en un hueso de un fémur de un Tyrannosaurus Rex, encontraron un material dentro no fosilizado que luego de desmineralizarlo era un tejido blando del animal, un tejido blando. Lo que pasa es que probablemente de ese tejido se puedan conocer un poco de la estructura proteica de los tejidos del animal, pero tampoco se pretende, y los científicos no han pretendido nunca conseguir un DNA que permita, por ejemplo, el sueño de la clonación de un tiranosaurio. Porque la pregunta, Jorge, es ¿qué ocurre? Que eso que llamamos ADN o DNA es tan complejo que en cuanto pasa un tiempo o cambia una condición climática de cualquier tipo, eso ya se descompone. Inmediatamente. Y entonces ya es imposible de volver a juntar el puzzle. Eso es, inmediatamente. En cuanto la célula muere, el DNA se va a fragmentar, pero se va a fragmentar de una manera que va a ser imposible recuperar esa capacidad que tenía el núcleo de generar, en este caso, una vida. Hablábamos de ese científico que en Corea de repente hace un tiempo sale a la luz pública esa presión, ¿verdad?, del mundo científico en publicar, en que tengan ingresos ciertas investigaciones. Él habla de clonación de humanos y de repente el escándalo. No era así y sin embargo ahora hay noticias que parece que indican no que este científico lo haya conseguido, pero que otros sí empiezan a dar los primeros pasos serios. Efectivamente, ha sido a principios de 2008 donde se ha publicado en una revista científica, además contrastado, sin lugar a dudas, la primera vez que se ha clonado un embrión humano, pero solamente en el estadio preimplantatorio, un blastocisto humano. Es la primera semana de desarrollo. No se piensa... Es el embrión con una semana de desarrollo. Eso es. Y el objetivo fundamental sería que a partir de las células de ese embrión se pudiera desarrollar líneas celulares que se pudieran diferenciar en tejidos que luego se podrían utilizar en medicina regenerativa. Estamos muy lejos, Jorge, de la clonación humana tal y como todos lo tenemos en la imaginación, o sea, de crear un hombre copia de otro hombre. No, eso no. Clonación terapéutica, sí. Porque esas células de este embrión de 7 días sí que pueden ser utilizadas para medicina regenerativa, pero la pretensión de implantar ese embrión para obtener una copia de un ser humano no es que no sea posible, no es que no se pueda intentar, pero los resultados serían tremendos por la cantidad de niños, en este caso, con malformaciones, muertos al nacer o desarrollando enfermedades después de nacer, como está ocurriendo con los animales clonados. Por lo tanto, eso que se llama la clonación reproductiva, el hacer una copia de un individuo, está bien en la investigación en animales, pero en ningún caso en reproducción humana. ¿Qué está pasando con los animales clonados que han sido tan célebres, Jorge? Pues, por ejemplo, desarrollan enfermedades que no corresponden con su edad, porque uno de los problemas que podría estar ocurriendo es que esa reprogramación del núcleo de la célula adulta no sea completa. Por lo tanto, aunque se consiga un animal vivo, aparentemente sano al nacer, algunos de ellos, muchos de ellos han desarrollado enfermedades rápidamente, enfermedades que no corresponderían con su edad, probablemente porque ese DNA, ese ADN del núcleo original no ha conseguido reprogramarse completamente. Y ahora que no nos escucha o no nos ve casi nadie, entre colegas casi, entre amigos mejor, ¿tú crees, porque es algo de la teoría de la conspiración, que a pesar de que la ética y esos problemas existan, no se habrá intentado, se estará intentando ahora mismo, y quizás nos enteremos dentro de muchos años, la clonación en algún laboratorio de alguna potencia Ha habido humana? gente que ha dicho públicamente y dice públicamente que lo está intentando, que lo está haciendo y que lo ha conseguido inclusive, pero no hay que darles crédito. No hay que darles crédito porque probablemente no sea verdad. Jorge Cuadros, doctor en ciencias biológicas, embriólogo clínico. Yo creo que hemos asistido también a un gran descubrimiento, porque así se deben contar las cosas, con esa claridad, con esa precisión, con ese afán divulgativo, porque todos, creo, nos hemos enterado de algunas cosas. Pero de antemano te invito
a un debate y a un tema en profundidad sobre esa clave, la clonación humana. ¿Te parece, Jorge? Encantado. Muchísimas gracias, amigo. De verdad, vaya lección. ¿Nos vemos con Mundo Insólito? Vamos con ella. Mundo Insólito, a continuación. Nuestra primera noticia insólita nos lleva a hacernos eco de la lista que ha publicado la revista Forbes. Ya sabe que publica listas de lo más extrañas, pues en este caso ha sido para ver quiénes eran los más ricos del cementerio durante todo el año pasado. El ganador, Elvis Presley, ha generado casi 41 millones de euros desde su tumba. Hace más de 30 años que falleció y su familia sigue cobrando tal dineral por las obras maestras que dejó en la música. El segundo, el creador de Snoopy, que ha ganado nada más y nada menos que 26 millones de euros. Todos sus familiares tienen que estar bien contentos. Y de locura es este museo que ahora les presentamos, el Museo de la Mente. Se ha recreado en el manicomio más antiguo de toda Italia, en el de Santa María de la Piedad, que se encuentra a las afueras de Roma. ¿Qué se ha querido con esto? Pues ver cómo el visitante puede sentirse como un verdadero demente. Están los instrumentos que se utilizaban en otras épocas para curar a estos enfermos. También están cuadros como el del Bosco, la extracción de la piedra de la locura, para que veamos cómo a través de los siglos se ha ido viendo la imagen de los locos de una forma o de otra. Y también hay espacios cerrados por donde los dementes deambulaban sin hacer otra cosa en todo el día. Espacios claustrofóbicos con instrumental que aún en día da miedo. Y para miedo el que está pasando la familia de Chuck Peck. Este hombre iba en uno de los trenes que chocó el 13 de septiembre de este año, 2008, en Los Ángeles. Dos trenes que circulaban por la misma vía y que provocaron 24 muertos y 163 heridos. Pues bien, mientras estaban buscando a supervivientes, los cuerpos de seguridad, la familia de Chuck estaba recibiendo extrañas llamadas. Llamadas en las que no se intuía apenas nada, solamente ruidos. Lo que luego no concebían es que su hijo, su padre, su amigo estuviera muerto, porque esas llamadas, al parecer, reflejan que se hicieron a una hora determinada, hora en la que Chuck ya había perdido la vida en ese terrible accidente. Los familiares creen que les quería dar una última despedida desde el más allá. Y ahora vamos a abrir, sin perder un segundo, nuestra particular hemeroteca para hablarles de una polémica no muy antigua, pero ya han pasado 2 décadas, parece mentira. La gran polémica quizá del misterio, de la reliquia más importante de la cristiandad. Abrimos la hemeroteca. Se han cumplido 20 años de la gran polémica de la Sábana Santa y el carbono 14. Antes de aquel día de finales de 1988, las noticias eran de este tipo: las huellas de la resurrección. Y había pocas dudas. El santo sudario era eso, un objeto milagroso, una reliquia que reflejaba la pasión de Cristo. Pero llega aquella prueba fatídica y de pronto todo cambia. Carbono 14 y la imagen de Jesús, que por lo menos a nivel periodístico se desvanece. Se hacen diversos análisis en diversos laboratorios y todos concluyen lo que publican los principales periódicos. La Sábana Santa de Turín es de la época medieval. En todas las portadas a nivel mundial se refleja esta noticia. Michael Tite, el director del Museo Británico de Londres, desde este museo dice a todo el mundo, para todo el mundo, que la Sábana Santa data de entre 1260 y 1390, que no hay ninguna duda, con lo cual es una falsificación medieval. Algún pintor que quiso hacer el retrato de un crucificado, en este caso de Jesucristo. Ni más ni menos. Y el impacto que vemos, por ejemplo, en cabeceras como La Vanguardia fue brutal. Noticias como: Italia encaja la verdad de la Sábana Santa. Un golpe durísimo, quizá al objeto más venerado de la cristiandad. ¿Cómo era posible? Mucha gente se preguntaba cómo el Vaticano ha corrido este riesgo. El propio cardenal Ballesprero tuvo que salir a la palestra y decir: fraude medieval. Y casi, y esto es lo más singular, Carmen, casi a los pocos meses empiezan a surgir las dudas. Muchos científicos empiezan a decir que hay que hacer un nuevo análisis. Y hay titulares que dicen: la Sábana Santa no deja dormir a los científicos. ¿Por qué?
¿Qué es lo que pasaba? Quizá no todo estaba tan claro. No todo estaba tan claro. Desde Italia, desde el Vaticano, se decía que el fervor popular hacía que siguiera mostrando la sábana santa de Turín. Y no solamente eso, sino que se despiertan con una noticia y una carta de lo más curiosas. El director del Museo Británico, Michael Tite, a los pocos meses dice que ha podido haber errores en esos análisis. Así lo muestra esta carta, lo vemos con el membrete de ese museo, donde se desdice de lo que meses antes había dicho sobre la sábana santa. Ya no era un fraude medieval, ya se trataba de un enigma histórico que hoy por hoy no está del todo resuelto. Bueno, aunque sigue habiendo mucha polémica, porque lo que dice ese hombre es que quizá siempre vagando, ¿no?, con total mesura, podía haber algún tipo de error o no podían ser exactamente los parámetros concisos para decir una verdad absoluta, en fin, que puede haber dudas y que no todo estaba tan claro. Podía haber dudas en las pruebas que se realizaron con el carbono 14. La tela ha pasado por varios incendios y ese carbono podía haber estado alterado, no fue limpiado del modo adecuado y tal vez esos errores se dieran por tal causa, pero aún hoy por hoy, Iker, no se sabe la verdad de la realidad. Bueno, esa carta que mostramos no es muy conocida y refleja eso, 20 años de polémica. Para los especialistas científicos no cabe duda, el carbono 14 es infalible. Para otros, incluso los que hicieron el propio análisis, que tomaron pequeñas muestras de esa gran sábana, sí que hay dudas. Nos quedamos con eso, con esa imagen impactante, tridimensional para muchos, que muestra una cara que nosotros hemos visto en vivo y que sea lo que sea, es absolutamente inolvidable. Estoy seguro de que a ustedes también les ejerce una extraña fascinación el reflejo del espejo. Recientemente un grupo de arqueólogos se encontraba con los más antiguos del mundo en la población actual de Konya, en Turquía. Cronología exacta, 6.200 años antes de Jesús de Nazaret. Ya en tiempo tan remoto, las mujeres no solo se miraban y reflejaban su belleza en ellos, sino que se empleaban para la hechicería, para la invocación, para el contacto con ese otro lado del que han hablado tantos sabios. Y después, sumerios, después fenicios, cartagineses, griegos, romanos, siguieron imantados a ese extraño resplandor, a vernos de otra forma. Es curioso, la tradición nos habla de rituales cotidianos que al parecer se siguen efectuando. ¿Lo han oído ustedes? Despójense de las ropas, colóquense, por ejemplo, a esta misma hora de la noche, delante de ese fulgor extraordinario del espejo. Unas cuantas velas y ocurren cosas. ¿Verdad o no? La leyenda cuenta que son cosas tan terribles como esta.
Hay quien dice que en estos tiempos de crisis económica, crisis global, se multiplican exponencialmente, crecen de una forma extraordinaria los conjuros, los ritos, los más cotidianos, los más íntimos. Muchas personas, en ese afán por salir de una situación que puede ser delicada, intentan reclamar dinero, amor, quieren ver un poco más allá. Y esta escena que hemos visto podría darse ahora en muchos domicilios, ¿por qué no? Pero no es nuevo. Viene desde el principio del tiempo. El espejo ha sido de alguna forma el objeto siempre permanente en ese maletín invisible de los ritos desde que el hombre es hombre. Podríamos preguntarle esto de la angustia de la crisis de los espejos a Javier Navarrete, que es economista, que es escritor y que ha hecho una obra maravillosa, La magia del espejo, un estudio único en su género. Don Javier Navarrete, amigo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Estamos rodeados de un ambiente, ¿verdad?, idóneo, ¿no? Con tantos reflejos. Oye, ¿por qué ha llamado tanto la atención del hombre desde el principio? Claro, quizá el primer espejo era, no como estos que tenemos aquí, sino el encanto, el encantamiento del reflejo humano del rostro en el agua, ¿no? Efectivamente. El agua seguramente fue el primer elemento en el que el hombre se vio reflejado, se vio fuera de sí mismo. Y ese fenómeno de verse fuera de uno mismo es lo que provocó el susto, la admiración, la sorpresa, la creencia en que lo que se veía reflejado era el alma que había salido de uno para plasmarse ahí fuera, en ese reflejo. Y estas acciones que nos pueden parecer un poco extrañas, y de verdad que yo creo que desde niños todos las hemos escuchado, eso de ritual donde el fuego, las velas, el espejo, la soledad, la introspección, y sobre todo personas que lo están pasando mal, porque tampoco entendemos a alguien que sea muy feliz que se ponga a hacer estas cosas, pero ¿de dónde surge? Ahora viajaremos en el tiempo, es apasionante la historia. Javier, ¿de dónde surge, si es que surge de algún lado, esto de hacer invocaciones como esta, donde uno al parecer ve una imagen que es lo más terrible, se encuentra con la otra cara, quizá con lo inesperado, que es su propio funeral? ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Por qué? Hay una asociación muy antigua que viene de la mitología griega y quizá anterior a ella, que vincula ese agua como primer espejo, como elemento, con el mundo de los muertos, con el mundo... Primero porque al reflejar atrapa las almas y ya se supone que el alma de los muertos queda, si se extravía en su camino normal, queda atrapada en el agua, en los reflejos, en el espejo. Por tanto, ya hay una asociación ahí muy fuerte del espejo con el mundo de las ánimas, con el mundo de los muertos. Y de ahí la invocación a su través, tanto por el agua como por el espejo. Me contabas, Javier, en cierta ocasión, que hubo experimentos en los años 70, o sea, hablamos de hace nada, por el comportamiento de individuos frente al espejo, porque todos estarán de acuerdo. Lo que refleja el espejo somos nosotros, pero a fin de cuentas también es algo un poco extraño, un poco distinto. Esa imantación, esa magia viene desde lo más profundo del ser humano, desde lo más antiguo, pero en los años 70 hubo ciertos experimentos donde, y esto es apasionante también, se llegaba a deformar el pensamiento, a provocar alucinaciones por el espejo. ¿Esto es cierto? Así es. La segunda mitad del siglo XX fue la que provocó un gran desarrollo de la psicología como disciplina, y ahí engarzan todo este tipo de experimentos con el espejo, con la propia imagen y con lo que era generar estados alterados de conciencia. Y se descubrió que una de las maneras en las que se provocaban estos estados alterados de conciencia era contemplando la imagen en un espejo, que llegaba un momento fijamente, que llegaba un momento en que empezaba la mente a desvariar, entre comillas, o a perder por lo menos, digamos, la coherencia en lo que veía. Y esa imagen que estaba reflejada y que al principio era coherente y nítida y perfecta, se iba deformando, iba perdiendo la claridad de las formas, iba incluso convirtiéndose en seres monstruosos. El personaje entraba como en un bucle de retroalimentación fantasmagórica en la que empezaba a visualizar su imagen distorsionada por completo. Y quizá por eso, Javier, todas las recetas, entre comillas, de invocación más o menos popular que vienen desde tan antiguo, siempre tienen, me doy cuenta, un elemento, que es estar mucho tiempo a contraluz de alguna forma con tu propia imagen. En el fondo nos están dando un manual de cómo entrar en ese estado alterado de conciencia. Exactamente.
Caramba, Carmen, hemos indagado y además hicimos en nuestro programa hermano en Milenio 3, tuvimos una noche pues muy agradable, ¿no? Como intentamos trasladar a través de la tele esta misma noche de ahora, hablando de espejos, hablando de su reflejo, de su misterio, de su fantasmagoría con Javier. La cantidad de gente que escribió que había hecho este experimento, que tenía mucho miedo a esta historia, y lo hemos visto en nuestra recreación. Hay diferentes versiones, diferentes historias sobre velas, espejos y lo que se ve. Sí, hay diferentes historias y también leyendas urbanas, porque esto hay que dejarlo un poco mezcla, ¿no? Entre la verdad y la leyenda. La leyenda es la de Verónica. Verónica, una chica que al parecer murió después de realizar la Ouija, y que si tú te sientas frente a un espejo desnuda e invocas su nombre varias veces, suelen ser 3 veces, al final esa chica, Verónica, o te sale o incluso te puede llegar a matar. Pero sale eso viene su del siglo XX, claro. Sí, sí, claro, ya estamos en pleno siglo XX. Hoy en día se sigue haciendo. Mucha gente joven de los institutos, por ejemplo, nos escribió, o ya que están en la universidad, nos escribió que cuando estaban en cursos menores pues habían realizado ese experimento entre comillas, ¿no? Se habla mucho, ya sabemos que en la pubertad hay muchas ganas de conocer cosas ocultas y se experimenta con este tipo de cosas. Otra de las leyendas que se dicen es que si tú te sientas en un espejo desnuda, suele ser además una noche mágica, que es la noche de San Juan, una fecha importante donde suelen ocurrir más fenómenos. Si tú te sientas delante del espejo con las velas, puedes ver pasar tu propio funeral, puedes ver la gente que te está rezando cuando tú estás en el ataúd, y puedes ver la fecha más o menos en la que vas a morir por el rostro con el que apareces, si es más joven o es más viejo. Todo esto, claro, hay que dejarlo entre comillas dentro de las leyendas urbanas, aunque la tradición, como bien decía antes Javier, en la remota antigüedad y no tan antiguamente en los pueblos, sí que es cierto que cuando la gente moría dentro de sus casas, los espejos se tapaban, y hoy en día en algunas localidades de nuestro país se sigue haciendo, o el espejo se tapa o se da la vuelta, porque el alma del difunto creen que hasta que se entierra puede quedar pululando por la casa e incluso introducirse en el espejo. Fechas muy concretas, ¿no, Javier? Fechas donde al parecer todo lo mágico, todo lo extraordinario, todo lo que nos rodea, pero no vemos si no es con el reflejo del espejo, parece como que está más próximo a ese lado nuestro, ¿no? Efectivamente. La noche de San Juan es una de ellas en la que los 4 elementos están como revolucionados. Y también la noche de Halloween, la noche previa a la fiesta de Todos los Santos, donde se cree que es una fiesta que viene de muy antiguo, de la época celta. Celebraban los celtas ahí el final y principio de año porque era, digamos, el término del verano con la caída de las hojas del otoño, entonces simbolizaba la llegada de la muerte y había que hacer todos los rituales de renacimiento, de recuperación de la vida para vencer esa muerte. Entonces se suponía que en esa fecha, en esa noche de Halloween, todas las ánimas, todas las almas de los muertos venían de visita y se podía entrar en contacto con ellas, se podía hablar con ellas. Daban sustos, podían llevarte al otro mundo, pero también podían contestar a las preguntas que se les hiciera y conseguir que te contestaran, bueno, pues a un montón de curiosidades que tuvieras, que te revelaran el futuro o incluso el desagradable futuro de tu propia muerte, que muchos de ellos, sobre todo, digamos que la parte que tiene más que ver con la presencia del diablo y de seres diabólicos que siempre están alentando detrás de estos personajes de leyendas, pues es el susto que te trae siempre el demonio, avisarte que tu muerte está próxima, ¿no? El espejo como oráculo, el espejo como superficie donde se reflejan cosas imposibles de conocer por la mente racional, y el diablo. Ahora hablamos del diablo, de lo maligno, de la invocación maligna también. En la antigua Grecia había una costumbre que descubrimos gracias a los estudios de Javier Navarrete, que nos parece también alucinante.
es más compleja, o por lo menos tiene un entramado curioso, porque, Javier, cuéntanos, se cogía un espejo, una lasca de espejo o de cristal que reflectase de alguna forma, se ponía una cuerda, había un pozo. ¿Qué ocurría? Era una forma también de encontrarse con la muerte. Sí, era una forma predictiva, era, bueno, como estamos diciendo, todo el valor del espejo viene del valor del agua, que es el origen, ¿no? Son conocidos de todo el mundo pues la cantidad de fuentes mágicas, de manantiales sagrados, siempre se le ha considerado al agua, a los manantiales y a los estanques un poder salutífero, un poder sanador, mucho antes de que se supieran los efectos beneficiosos de las sales que tienen determinados manantiales, etcétera, etcétera. Se le concedía porque en muchas tradiciones, la judía y la cristiana es una de ellas, y la griega también, el agua es de los 4 elementos el primordial, del que surge todo lo demás. Todo está contenido en el agua. Por tanto, en el agua se puede aparecer todo, porque es el elemento del que surge absolutamente todo. Entonces, dentro de esta función predictiva del agua, había en la época griega un balneario, digamos, una fuente mágica predictiva, a la que se iba en peregrinación, que tenía un gran estanque dedicado a la diosa Ceres, y el sistema, iban las gentes que estaban enfermas para saber si iban a sanar de su dolencia o no, pues esa iba a ser su enfermedad definitiva y última. Y la técnica, que era muy bonita, me gusta mucho porque junta precisamente los dos elementos, el agua y el espejo, los vuelve a hermanar, ¿no? El paciente, el consultante que iba a esta fuente de Patras, cogía un espejo atado con una cuerda, lo bajaba hasta hundirlo en el estanque sagrado, lo volvía a sacar y se miraba. Si entonces veía su rostro como el de una persona fallecida, es que iba a morir, que su dolencia no tenía salvación. Si por el contrario el espejo le reflejaba en un rostro sano, quería decir que iba a sanar de su dolencia. O sea que se veía el enfermo que consultaba en ese oráculo de agua y espejo, se veía a sí mismo más envejecido, más decrépito o como un cadáver. Literalmente muerto, según los cronistas, se veía como un ser fallecido, como un muerto, como un cadáver. Veía su rostro convertido en el rostro de un cadáver, que era como para morirse, yo creo, ya del susto. Y esto ocurría en la antigua Grecia, ni más ni menos. Ha habido experiencias, incluso, Carmen, de personas que han visto, hablábamos de tribus diferentes, personas que han visto su reflejo en el espejo por vez primera, había algún experimento, y tenían un horror tremendo, increíble, ¿no?, de verse por vez primera su imagen reflejada ahí. Esto hace no mucho tiempo, es decir, en experimentos sociológicos y antropológicos de hace bien poco. Claro, es que tú imagínate, gente se ha visto en algunas tribus, no tenían apenas nada, se veían reflejados en el agua, pero cuando se les muestra, por ejemplo, un espejo, ya son ellos, es su doble. Esto desde siempre. Hablábamos antes de cómo se consultaban, por ejemplo, esos oráculos. La bola de cristal, en cierto modo, también sigue siendo un espejo donde la persona se concentra y se está viendo reflejada a sí misma para ver, en teoría, ese futuro que puede mostrar luego a otras personas. Pero también ha habido casos en los que la brujería y el espejo ha jugado su papel. Por ejemplo, se creía que las mujeres, cuando estaban menstruando, el espejo se convertía todo en vaho, e incluso iban a poner la fecha de su muerte escrita dentro del vaho. Siempre, ya sabéis que la brujería y la mujer han ido muy de la mano, y cuando encima se enfrentaban a un espejo, hay todo tipo de teorías en la Edad Media y en la quema de brujas en la que los espejos han jugado un gran papel, precisamente por eso, por ir al otro mundo, porque parece ser que es lo que nos muestra y lo que nos lleva a otro mundo, ¿no? Pasamos al otro lado, y en ese otro lado, ¿qué se hacía? Pues pactos con el demonio, brujería, cómo sabían el futuro de las demás personas y todo tipo de rituales. Hay dibujos grabados célebres, algunos están, por cierto, por ahí arriba, de las brujas de Goya, y en muchas ocasiones, y en otras grandes pinturas del maestro aragonés, aparecen las brujas con sus atajos de fetos que recuperaban de algunos cementerios, llevaban pócimas, ungüentos, y en muchas ocasiones el espejo era parte fundamental, digamos, de ese botiquín, ¿no?, del otro lado. Espejo, brujería y diablo, otro triángulo básico en la historia de estos reflejos, ¿no?
Exacto. Surge sobre todo en la Edad Media, donde se va cociendo ese perfil de bruja que hablaba Carmen, ¿no? de esa mujer anciana, verrugosa, nariz torcida, con aspecto de oler fatal, ¿no? Y rodeada de su caldero, de la lechuza, el búho, el espejo, la escoba, todos esos elementos, ¿no? que configuran esa iconografía, ¿no? Y ahí es cuando, en esa Edad Media, es cuando se acuña precisamente la frase y el concepto de que el espejo, la frase es así literal, el espejo es el verdadero culo del diablo. Hablabas de dibujos y de cuadros y de obras de arte. En el Bosco, en el Jardín de las Delicias, hay en uno de los paneles una imagen de un ser demoníaco que está a cuatro patas en el suelo y que en su trasero hay un redondo y perfecto espejo en el que se está mirando una joven desnuda. Ahí, a lo largo de la Edad Media, se acuña todo lo que es portento especular como obra del diablo, que antes, en la etapa pagana, digamos, de griegos, romanos, etcétera, no existe ese concepto diabólico. O sea, con la Edad Media llega la idea de que el diablo se puede colar más fácilmente en nuestras vidas a través del espejo. Efectivamente. Hablábamos, Javier, de la mujer como elemento fundamental porque ella era la más coqueta, la más vanidosa, y eso no se veía bien, ¿no? No se veía bien, y la Iglesia era la que se tenía que ocupar. Ten en cuenta que para la Iglesia, que surge pues a lo largo de toda la Edad Media, se va fortificando en sus dogmas y en su propia estructura. La mujer es la tentación del hombre, es la perdición del hombre, está muy penalizada todas esas ideas que vienen ya de época romana, ¿no? Como decía Carmen, pues tanto Plinio como Aristóteles, como personajes de esa talla, creían que la mujer menstruante, si se miraba en el espejo, lo empañaba con un vaho de sangre. Es decir, personajes de ese calibre lo creían. De ese calibre, lo defienden en sus escritos. Decía, por ejemplo, Aristóteles, que la superficie del espejo se torna cual nube sangrienta, y Plinio citaba que el fulgor de los espejos se empaña con la mera mirada de la mujer cuando está menstruando. Aristóteles y Plinio, sí. O sea, padres de parte del conocimiento con el que aún se rige el mundo a nivel historiográfico y en fin. Se queda uno absolutamente sorprendido de que auténticas autoridades pensaran esto, y esto hizo que la mujer, imagino, que fuese perseguida al mismo tiempo que las mujeres brujas portaban esos espejos pues para crear estos ritos. Y por cierto, en los días cotidianos, en los de hoy, ¿se sabe si se siguen empleando espejos en videncias, ocultismos, rituales de todo tipo? ¿Se siguen empleando? Sí, claro que se siguen empleando, y además desde niños siempre estamos bailando y jugando con la magia de los espejos, porque cuando a los niños de hoy en día les cuentan el cuento de Blancanieves, ese espejo es el que revela cosas a una bruja maligna que es la madrastra de Blancanieves. Hoy en día nuestros niños están conviviendo con esos espejos y las videncias se siguen realizando. Vuelvo a repetirlo, la bola de cristal es una forma de reflejarte en el espejo y ver acontecimientos futuros. También los oráculos que se hacen, por ejemplo, en algunas tribus con agua, en ellos se puede ver también los acontecimientos que van a ocurrir. O sea, Javier, que en el fondo, a pesar de que tenemos siglos y siglos compartidos con los espejos, su reflejo, la visión que nos da de nosotros mismos, sigue siendo la visión en parte de un extraño, ¿no? Y ahí surgen preguntas. Lo sigue siendo porque aunque hemos ganado en conocimiento científico y técnico de la óptica y de cómo funciona y por qué funciona así el espejo y su reflejo, el efecto sigue siendo una sorpresa, sigue siendo un absoluto encontronazo. Para saber qué somos nosotros tenemos que hacer un proceso de racionalización. De buenas a primeras es un otro que te está viendo, o que tú le estás viendo, nunca lo sabes, quién mira a quién, ¿no? Incluso si eres tú mismo, el propio Jung afirmó que el encuentro con uno mismo podía ser una de las experiencias más desagradables de tu vida, ¿no? O sea, no te deja mucha salida. Y luego tendríamos personajes a la contra, maléficos por naturaleza, el vampiro, que ocurre que no se ve, no es capaz de reflejarse en el espejo. Por cierto, Carmen, recibimos una gran cantidad de historias, leyendas, rituales, donde ya la macabrez aumentaba. Muchas veces en los espejos lo que apareciera un niño por detrás de ti.
Claro, es que las historias ya, pues, según también las propias experiencias y nuestra propia mente, porque si nos ponemos en la situación de encerrarnos en una habitación a oscuras, con un reflejo y una sola vela, tú vas a ver muchas cosas allí, pero muchas veces lo que tu propia mente te está reflejando, parece que se aparece un niño por detrás, o incluso a nosotros nos ha pasado muchas veces, pasar al lado de un espejo y, ¿verdad?, ver como si no fueras tú el que pasara, sino otra sombra. Los espejos siempre han sido y siempre están jugando con la vida y la muerte, porque hasta hace pocos años se seguía poniendo un espejo en la boca de los difuntos para ver si verdaderamente estaban muertos o no. Si se empañaba el cristal es que todavía seguían con ese halo de vida, ¿no?, con ese hálito. Si ese espejo ya no se empañaba, esa magia ya se rompía porque la persona había fallecido. Elemento cotidiano de vida, muerte y misterio, sin duda alguna. Por cierto, que luego al final, después de las imágenes que vamos a ver, me gustaría recordarles una pequeña historia muy breve que tiene que ver quizá con los espejos del futuro. Pero eso será luego, en unos minutos. Javier Navarrete, de verdad un placer. Gracias por este estudio voluminoso pero lleno de contenido que ojalá muchísima gente descubra, porque detrás del espejo, al otro lado, se esconden muchas cosas. Javier Navarrete, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Iker. Vamos con fotos de Cuarto Milenio y luego te cuento esa historia. Fíjense qué historia más curiosa, porque no es nada habitual la que nos envía en forma de fotografía, la que nos envían, porque son dos amigos, Aurelio Nadal y Juan Canle, en Pontevedra. Se suelen juntar 5 a tomar unos refrescos, unas cervezas, cuando, bueno, da esa coincidencia. Al parecer son algunos amigos que no se ven habitualmente. Hacen una fotografía, concretamente con una BlackBerry 8320, y cuando la hacen y la comprueban, se dan cuenta que hay una cara. Esto no suele pasar. Se dan cuenta de inmediato que hay una cara, pero miran y no hay nada. Curiosa historia. Curiosa historia, pero no menos curiosa imagen. Vamos a iluminar la zona donde precisamente han visto la anomalía estos amigos. Y la vamos a ampliar para que así podamos verla más de cerca. Vamos a bajar un poquito la imagen, que la hemos ampliado mucho. Ahí la tenemos. Es una cara. Se ve, ¿verdad?, que es una cara completamente, vamos, como si estuviera espiándolos por detrás de esa ventana. Y vaya ojos. Y puede ser que realmente sea así, según nos dicen los análisis, porque hay dos teorías con esta imagen, con esta fotografía. Una, la fotografía venía muy disminuida en tamaño, lo cual puede tapar alguna manipulación fotográfica. Pero también puede ser que realmente, nos dice Guillermo, alguien se estuviera asomando por esa ventana para ver qué estaban haciendo dentro de este lugar donde estaban reunidos. Ahí lo vamos a ver. Mira, esa es la imagen que desde luego es de las más sorprendentes. Cuanto más la ampliamos, más se deforma. Sí, sí, pero yo creo que los espectadores lo están viendo ahora perfectamente, una cara más como con un pelo, sí. En fin, y Guillermo no encuentra explicación. Guillermo, desde luego, lo que dice, si alguien se asoma así, es que era alguien muy especial, ¿eh? Dice dos cosas, o persona que se asoma, o manipulación. Y si no, hay una tercera vía que ustedes saben cuál es, algo extraordinario. Nos vamos a Barcelona. Toni Prada, van a ver seguro en una casa en obras algo que les va a llamar mucho la atención, pero luego, por favor, sigan fijándose en ese mapa de lo extraño, porque hay sorpresa. Una casa. Nos decía que llevaban 6 meses de obras. Quien sufrimos las obras, ¿verdad?, muchas veces fotografiamos nuestros lugares para ver cómo van quedando. Y por cierto, si ustedes tienen fotografías extrañas en las que hay anomalía, como la que vamos a analizar a continuación, hay 2 vías de contacto donde nos las pueden enviar. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Pero ahora, Iker, volvamos a la imagen. Un pasillo, al final parece que un ventanal, ¿verdad? Vamos a verlo, vamos a iluminarlo. Y de repente, un extraño personaje. Nuestro amigo nos decía que él, por supuesto, estaba solo en su casa y había ido cuando todos los obreros se habían ido. Que detrás, justamente en la cristalera que tenemos detrás, es imposible que haya absolutamente nadie, porque estaría en la calle, es un balcón, con lo cual no sería posible. Vamos a ver la imagen, Iker. Porque sobre todo dice que lo que más se ve son las botas o los pies o parte inferior de esta figura, ¿no? Lo que se dice en un principio es que sobre todo se ven unos pies. ¿Pero de quién eran esos pies? Porque él estaba solo. Recordemos que es además su casa. Mira, aquí los tenemos, vamos a ampliarlos. Fíjate. Calzado además totalmente negro. Lo vemos, ¿verdad? Incluso parece que se le ve hasta un taconcillo.
Y aquí una especie de piernas que se van difuminando según vamos... Sí, pero llega a formar un cuerpo. Sí, claro, es que hasta identificamos una especie de cabeza. Nuestro espectador incluso nos decía que parecía alguien calvo que estaba mirando contra la pared. ¿Pero qué pintaba allí? Pues no lo sabemos. Incluso hay un dato que nos deja todavía más helados. Nos dice que preguntando ante tan extraña imagen, le dijeron que durante la Guerra Civil, porque esto al parecer es un piso de la zona más antigua de Barcelona, pues al parecer habían asesinado allí a un sacerdote. Con lo cual ya es una historia que nos lleva a esta imagen un tanto impactante y a la que no hemos podido dar solución. Tenemos una racha de fotografías en las cuales Guillermo se está afanando en conseguir eso, solucionar, pero mira son la recreación muy que buenas. nos ha hecho Guillermo. Muy buena. Esta sería la posición en la que se encuentra la figura de perfil y mirando hacia la pared o hacia la puerta que hay ahí, porque no sabemos si hay alguna estancia, alguna entrada. Incluso los negativos sí que, fíjate. La verdad es que la hornada de fotografías de estos meses está siendo francamente asombrosa e insólita. Hemos hablado de espejos en este último tramo del programa y me gustaría despedirme con un comentario muy breve, porque sí es cierto que el espejo clásico, el que todos conocemos, ha sido elemento utilizado desde siempre para las más oscuras actividades e invocaciones. ¿Cuáles serían los espejos cotidianos o del futuro? Bueno, hace no mucho tiempo me contaban una historia, una persona importante e influyente dentro del mundo editorial español, no puedo decir su nombre, pero me contaba algo que me impresionó y lo imaginé como un espejo. La escena, muy rápido. Una persona joven está hablando con un amigo a través de una webcam, una de estas cámaras acopladas al ordenador. Están viéndose mutuamente delante del teclado. Ella está sola en casa, pero de repente su amigo le lanza una pregunta que le hiela la sangre. La pregunta es: caramba, ¿está tu sobrinita en casa? Algo, evidentemente, había pasado por atrás y parecía una niña jugando. Imagínense los minutos posteriores a esa comunicación. No había ninguna broma. Evidentemente, algo estaba ahí atrás, aunque nuestra querida amiga nunca ha logrado saber qué era. Quizás sea un juego de espejos del futuro. Los formatos cambian, los misterios buscan siempre sus recodos para parecerse de nuevo a nosotros, los hombres y mujeres del siglo XXI.